El aire vibraba con expectación. Era la noche del Festival de los Faroles en la aldea de Hanasaki. Faroles de papel, pintados con colores vibrantes, se mecían suavemente con la brisa. Cada farol llevaba un deseo, una plegaria escrita en delicado papel de arroz. Brera, de regreso a la casa de sus ancestros después de años en la ciudad, sintió una cálida familiaridad extenderse por su ser. El aroma del dango asado y el sonido de la risa de los niños llenaban el aire, una sinfonía de nostalgia. Brera se unió a la multitud que se dirigía al río. El arco Tori, pintado de un vibrante vermellón, marcaba la entrada a las aguas sagradas. A medida que el crepúsculo se hacía más profundo, los primeros faroles fueron liberados. Bajaban flotando por el río, como una constelación de estrellas caídas a la tierra. Cada luz representaba una esperanza, un sueño, una súplica silenciosa llevada por la corriente. Brera cerró los ojos, recordando los festivales de su infancia, y respiró la magia de la noche. A la mañana siguiente, Brera exploró la casa de su abuela. La luz del sol entraba a raudales por las paredes de papel, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Cada habitación guardaba un recuerdo, un susurro del pasado. Fue en el ático, entre baúles olvidados y fotografías amarillentas, donde Brera lo encontró. Arrinconado en un rincón polvoriento, había un cofre de madera, su superficie tallada con intrincados diseños. En su interior, envuelta en capas de seda, se encontraba una máscara. Era una máscara Oni. Sus rasgos eran a la vez aterradores y cautivadores. La máscara era predominantemente roja, el color de la ira y el poder. Tenía cuernos afilados, colmillos descubiertos y ojos que parecían brillar con una vida malévola propia. Cuando Brera extendió la mano para tocarla, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Una voz áspera y antigua susurró en su oído. «Encuentra a Nemu», dijo. «Encuentra a Nemu antes de la próxima luna llena». La voz resonó en la mente de Brera, inquietante e insistente. ¿Quién era Nemu? ¿Y cuál era el significado de la próxima luna llena? Su abuela, guardiana de las tradiciones del pueblo, a menudo le había hablado de espíritus ancestrales y magia olvidada. Brera decidió buscar respuestas en el anciano de la aldea, el viejo Hiroshi. Hiroshi, con los ojos nublados por la edad pero sorprendentemente agudos, escuchó atentamente mientras Brera le contaba lo de la voz y la máscara. «Nemu», dijo finalmente, acariciando su larga barba blanca, «es la última de las doncellas del santuario, un linaje casi olvidado». Indicó a Brera una pequeña y apartada casa en el límite del bosque. «Ella sabrá qué hacer», dijo Hiroshi con voz grave. «La máscara que has encontrado no es una mera reliquia. Es un recipiente y parece que algo está intentando despertar en su interior». Nemu, a pesar de su juventud, poseía una sabiduría impropia de su edad. Escuchó atentamente mientras Brera le hablaba de la máscara y la voz. Su frente se frunció cuando Brera terminó. «La máscara», confirmó Nemu, «es una reliquia de tiempos antiguos, una época en la que los Oni vagaban por la tierra. Pertenecía a un poderoso demonio, Aki, que aterrorizaba nuestra aldea». Señaló un pergamino descolorido, con los bordes quebradizos por el paso del tiempo. En él se representaba a un temible Oni, blandiendo un garrote canabo, con los ojos ardiendo con fuego malévolo. Debajo de él, los aldeanos se encogían de miedo. «Cuenta la leyenda», continuó Nemu, «que Aki fue finalmente sometido y sellado dentro de la máscara por un poderoso hechicero. La máscara fue entonces escondida, y su existencia se desvaneció en el mito». «Pero si el sello se está debilitando», susurró Brera, con el miedo atenazando su corazón, «¿qué ocurrirá entonces?» Nemu, con expresión grave, desenrolló otro pergamino. En él se representaba un gran sauce llorón, cuyas ramas fluían como una cascada. «La respuesta está al pie del sauce llorón», dijo Nemu, «el árbol más viejo de nuestro bosque. Se decía que era el lugar donde Aki fue derrotado». Juntas, guiadas por la luz de la luna, Brera y Nemu se adentraron en el bosque. El aire se volvió denso, el silencio solo roto por el susurro de las hojas. Finalmente llegaron a un claro. En el centro, bañado por la luz de la luna, se alzaba el antiguo sauce, con sus ramas extendiéndose hacia el suelo como los brazos de una madre afligida. Allí, enclavado entre sus raíces, lo encontraron. Un pequeño altar de piedra, su superficie grabada con símbolos descoloridos. Sección 6. Enfrentando la furia del Oni.
Mientras Nemu comenzaba a descifrar la inscripción del altar, la tierra tembló bajo sus pies. El aire se volvió frío y una niebla roja como la sangre comenzó a filtrarse de la máscara Oni en la mano de Brera. Se arremolinó y se fusionó, tomando la forma del temible Oni del pergamino, Aki. Sus ojos ardían de furia y su rugido sacudió los cimientos mismos del bosque. Nemu, a pesar de su miedo, se mantuvo firme. Sacó un desgastado libro de su bolso y comenzó a cantar en una lengua antigua, palabras de poder transmitidas de generación en generación de doncellas del santuario llenaron el aire. El Oni volvió a rugir, su forma parpadeando a medida que los cánticos de Nemu se hacían más fuertes. Brera, agarrando la máscara, podía sentir su poder latiendo, un oscuro latido en su mano. Sección 7. Devolviendo la paz al festival. El aire crepitaba de energía mientras Nemu completaba el conjuro. Una luz cegadora brotó del altar bañando el claro con un resplandor etéreo. El Oni, Aki, rugió por última vez, un sonido lleno de rabia y desesperación antes de ser absorbido de nuevo por la máscara. La máscara enmudeció, el resplandor rojo malévolo fue reemplazado por el brillo opaco de la madera vieja. Brera y Nemu, exhaustas pero triunfantes, regresaron a la aldea. El festival estaba en pleno apogeo, los aldeanos ajenos a la batalla que se había librado en el corazón del bosque. Mientras Brera observaba cómo los faroles descendían por el río, sintió que una sensación de paz se apoderaba de ella. Habían evitado un desastre, habían salvado a su aldea de una oscuridad que amenazaba con consumirla. Sección 8. Guardianas de la aldea. A la mañana siguiente, Brera y Nemu llevaron la máscara al santuario del pueblo. Fue colocada en un lugar de honor, no como un objeto de miedo, sino como un recordatorio del pasado y de la constante necesidad de vigilancia. El antiguo sauce llorón, ahora conocido como el árbol guardián, se convirtió en un lugar de peregrinación, un símbolo de la resistencia de la aldea. Brera, que ya no era una visitante en su propia aldea, decidió quedarse. Aprendería de Nemu, se convertiría en guardiana de Hanasaki, protegiéndola de las sombras que acechaban en los rincones de su mundo. Honrarían los sacrificios de aquellos que las precedieron, asegurándose de que la leyenda de la máscara Oni perdurara, no como un relato de terror, sino como un testamento de la perdurable fuerza de su aldea. Sección 9. La mirada vigilante del sauce. La vida en Hanasaki volvió a su ritmo pacífico. Los aldeanos, aunque ajenos al peligro que habían corrido, sintieron una renovada sensación de seguridad. El recuerdo de Aki se desvaneció en la leyenda, un cuento con moraleja susurrado a los niños. Sin embargo, bajo la superficie de su vida cotidiana, se había producido un cambio sutil. Brera y Nemu, las nuevas guardianas de Hanasaki, vigilaban. Entrenaban juntas, aprendiendo las antiguas costumbres, perfeccionando sus habilidades. Eran las protectoras de su aldea, las herederas de un legado que se remontaba a generaciones atrás. Y a medida que las estaciones cambiaban y los años pasaban, el antiguo sauce llorón permanecía como un centinela, con sus ramas meciéndose al viento, una promesa silenciosa de seguridad, de paz, de la fuerza perdurable del espíritu humano.